Sarah Johnson llevaba una vida con la que muchos solo podían soñar. A sus 31 años, había logrado construir una exitosa cadena de pastelerías de élite en San Diego. Sus postres eran solicitados para bodas, aniversarios y eventos corporativos. Cada mañana comenzaba temprano. Llamadas a proveedores, degustación de nuevas recetas, preparación de estrategias de marketing. Todo estaba bajo su control. A pesar del ritmo acelerado de su vida, siempre encontraba tiempo para su familia. Sus 3 hijos, Zoe de 12 años, Alex de 8 y Ben de 5. Sarah desempeñaba todos los roles a la perfección. Mujer de negocios, madre cariñosa y amiga atenta. Parecía haber logrado el equilibrio perfecto entre el éxito y la felicidad personal. 3 meses atrás, conoció a Mark Wilson, un hombre de 35 años que había llegado desde Chicago. Trabajaba como capataz en obras de construcción, pero hablaba con grandes ambiciones. Quería iniciar su propio negocio y alcanzar un nuevo nivel. Se conocieron por casualidad. Él entró a una de sus pastelerías por un café. Entablaron conversación y desde entonces, su relación avanzó rápidamente. Mark era carismático, seguro de sí mismo. Sabía exactamente qué decir en el momento oportuno. A Sarah le gustaba su atención, su interés por sus hijos y su apoyo en sus negocios. Hacía tiempo que no sentía la presencia de un hombre fuerte a su lado, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse. El 18 de agosto, decidió organizar una fiesta por su cumpleaños. Fue un gran evento. Un restaurante junto al agua, música en vivo, amigos cercanos y familiares. La velada fue un éxito. Risas, brindis, regalos costosos. Sarah lucía espectacular. Un elegante vestido rojo realzaba su feminidad. Su sonrisa no se desvanecía de su rostro. Todo iba perfecto. Hacia el final de la noche, cuando los camareros comenzaban a servir los postres, la luz en el salón se atenuó de repente, y Mark tomó el micrófono. Los invitados guardaron silencio y giraron la cabeza hacia él. Dio unos pasos hacia adelante, sacó una pequeña caja de su bolsillo y, arrodillándose, la abrió. Bajo la luz de los reflectores, brilló un anillo de diamantes. «Sarah, has cambiado mi vida». La voz de Mark sonaba firme, pero en ella había una nota de tensión. «Quiero pasar mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Se produjo una breve pausa. En el salón se escuchó un murmullo de asombro. Algunos comenzaron a aplaudir. Sarah, visiblemente sorprendida, se quedó inmóvil por unos segundos. Luego sonrió y asintió. Sonaron fuertes aplausos. Sus amigas corrieron a abrazarla, mientras Mark deslizaba el anillo en su dedo. Alguien ya estaba grabando el momento con su teléfono, subiéndolo a las redes sociales. Parecía la noche perfecta, pero algunas personas en el salón notaron detalles que no encajaban con la euforia general. La madre de Sarah, sentada en un rincón, no aplaudía, sino que observaba atentamente a su futuro yerno. Se dio cuenta de que en su rostro no había pura alegría, sino una expresión de triunfo, como si acabara de ganar una competencia. No podía explicarlo, pero una sensación en su interior le advertía. Algo en ese hombre no estaba bien. Nadie podía prever cómo terminaría esta historia. Después del compromiso, la vida de Sarah comenzó a cambiar, pero los cambios fueron tan graduales que no los notó de inmediato. Mark, que antes parecía seguro y tranquilo, ahora no le dejaba dar un solo paso sin su presencia. Comenzó a aparecer en la pastelería sin previo aviso, observándola desde la barra, como si controlara cada uno de sus movimientos. Al principio parecía un gesto de cuidado, pero pronto adquirió un carácter obsesivo. Hacía comentarios cuando ella sonreía a clientes masculinos. Examinaba su lugar de trabajo con una expresión de descontento y le preguntaba quién la llamaba. Cuando Sarah le preguntaba qué ocurría, él solo sonreía con superioridad y decía que simplemente se preocupaba por ella. Sus amigas comenzaron a notar los cambios, y un día su mejor amiga, Kate, le preguntó con cautela: «¿No te está controlando?
¿Estás segura de que eres feliz? Sara se rió y lo descartó con un gesto, asegurando que Mark solo quería cuidarla. Pero en su interior comenzó a crecer una sensación desagradable, una sospecha de que algo realmente no estaba bien. Mark empezó a enviarle mensajes cada minuto, preguntándole dónde estaba, con quién, qué hacía, por qué no respondía de inmediato. Si no contestaba en 5 minutos, la llamaba, y si ella no respondía, simplemente aparecía en la puerta de la pastelería con la excusa de que pasaba por allí. Al principio, eso le pareció tierno, pero pronto se convirtió en un lazo asfixiante. Una noche, él llegó a su casa sin previo aviso, diciendo que la extrañaba y solo quería hablar. Pero la conversación se convirtió en un interrogatorio. Preguntó por qué no lo había llamado antes de dormir, a quién había agregado como amigo en redes sociales, por qué su teléfono estaba descargado, si le estaba mintiendo. Sara comenzó a sentirse acorralada, pero se negaba a creer que su hombre perfecto pudiera tener un lado oscuro. La madre de Sara, Teresa, también comenzó a notar señales inquietantes. Veía que su hija había cambiado, estaba más nerviosa, se comunicaba menos y a menudo parecía cansada. Un día llegó sin avisar y encontró a Mark frente a la computadora portátil de Sara. Cuando él escuchó sus pasos, cerró la pantalla de golpe y fingió que solo estaba revisando su correo. Teresa no dijo nada, pero su inquietud aumentó. Sabía que su intuición nunca la había engañado, pero no quería inmiscuirse en la vida privada de su hija para evitar un conflicto. Sin embargo, en su mente, la imagen ya era clara. Mark no era quien aparentaba ser. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando Sara notó que su teléfono se descargaba más rápido de lo normal. Al principio, pensó que se debía a la antigüedad del aparato, pero luego comenzó a ver otras anomalías. En su historial de navegación aparecían ubicaciones en las que nunca había estado y sus mensajes en ocasiones figuraban como leídos aunque ella no los hubiera abierto. Una noche, al revisar la configuración, descubrió una aplicación desconocida que solicitaba acceso a su ubicación. Ella no la había instalado. En ese momento, una alarma sonó en su interior. Pero aún intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez se trataba de un error del sistema. Quizá uno de sus hijos había tocado algo accidentalmente. No quería pensar lo peor. Un día, su empleado David notó cómo Mark, aprovechando un momento de distracción de Sara, tomó su teléfono, revisó algo rápidamente y lo dejó en su lugar. Se lo mencionó a Sara, pero ella simplemente hizo un gesto de desdén. Seguramente solo quería ver algo. Sin embargo, su voz tembló y la inquietud dentro de ella creció. Esa misma noche, Mark apareció nuevamente en su casa sin avisar, y le hizo una escena porque no había contestado su llamada de inmediato. Dijo que la amaba, pero en su mirada había algo oscuro, algo que le provocó un escalofrío en la espalda. Sara aún no lo sabía, pero su vida ya se precipitaba hacia el abismo. Mark Wilson había construido hábilmente la imagen de un hombre exitoso, pero en realidad su situación financiera era desastrosa. Su salario como capataz de obra no era suficiente para mantener el lujoso estilo de vida que mostraba a Sara, y mucho menos para pagar el costoso anillo de compromiso y la renta del restaurante exclusivo, donde había organizado la celebración. Llevaba tiempo viviendo a crédito, cubriendo una deuda con otra, y en los 3 meses de relación con Sara, su pasivo se había multiplicado. El banco que le había aprobado un nuevo préstamo no sabía que estaba al borde de la bancarrota. Mark entendía que si Sara descubría la verdad, todo se vendría abajo. Ella era una mujer de éxito, independiente, que no toleraba el desorden financiero. No podía permitirse perderla, pero en su mente ya se había formado otro plan. Si no podía ser su igual, tendría que someterla a su control total. Empezó a idear la manera de acceder a su dinero. Sabía que su negocio generaba ingresos considerables, y tenía claro que, si se convertían en familia, sus problemas financieros podrían solucionarse. En las últimas semanas, insistió cada vez más en la idea de abrir una cuenta bancaria conjunta, asegurando que era un paso normal para una pareja que planeaba casarse.
Le hablaba de cómo sus padres siempre manejaban un presupuesto en común y de cómo eso fortalecía la confianza y la estabilidad en una relación. Pero Sara no se apresuró a aceptar. Su prudencia con el dinero era innata y le dijo que prefería tomarse su tiempo. Esa respuesta preocupó a Mark, aunque fingió no darle importancia. Decidió actuar con más astucia. Bajo el pretexto de ayudarla con su negocio, comenzó a pedirle que le mostrara informes financieros y a hacerle preguntas sobre los proveedores, supuestamente para optimizar costos. En ocasiones, sacaba el tema del seguro de vida, argumentando que si iban a compartir su futuro, era importante pensar en la seguridad económica de ambos. Pero Sara volvía a evadir el tema y su paciencia comenzó a agotarse. Entendió que no la convencería con métodos convencionales, así que empezó a trazar un nuevo enfoque. Una noche, cuando Sara dormía, tomó su teléfono e intentó acceder a la aplicación bancaria. Sin embargo, las contraseñas eran demasiado complicadas. Probó otra estrategia. Durante varios días, observó con atención cuando ella pagaba el café o realizaba transferencias, intentando memorizar las cifras que digitaba. Trató de introducir esos números en la aplicación, pero sin éxito. El sistema bloqueó el acceso tras varios intentos fallidos. Ahora comprendía que no podría obtener el dinero tan fácilmente. Pero entonces escuchó algo que cambió su plan. Una tarde, Sara hablaba con una amiga y mencionó que aún no estaba segura de casarse. Confesó que tenía dudas sobre la personalidad de Mark, que se había vuelto demasiado posesivo y controlador. Fue un golpe directo. En su mente se encendió una alarma. Ella podía rechazarlo. Si eso ocurría, lo perdería todo: su dinero, su estatus, la imagen de éxito que tanto había trabajado para construir. Necesitaba un plan para convencerla, para asegurarse de que se quedara con él, para demostrarle que no tenía otra opción. En ese instante, su mente dio un giro definitivo. Si no podía controlarla de una manera, lo haría de otra. 2 días después del compromiso, Sara vivía en una especie de niebla, incapaz de deshacerse de la sensación de inquietud que la invadía. Intentaba convencerse de que solo estaba cansada, que sus dudas eran una reacción normal ante los cambios en su vida, pero algo dentro de ella se resistía, como si tratara de advertirle sobre un peligro inminente. Decidió quedarse hasta tarde en la pastelería, alegando trabajo, aunque en realidad solo quería estar sola para ordenar sus pensamientos. Cuando finalmente salió y se dirigió a su auto, descubrió que no encendía. La batería estaba completamente descargada. Le pareció extraño, pues por la mañana todo funcionaba perfectamente. Intentó varias veces sin éxito y sin otra opción. Llamó a Mark. Él respondió de inmediato, como si aún hubiera estado esperando su llamada. Mark llegó en 15 minutos. Al bajar del auto, Sara notó que lucía tenso, pero intentó no darle importancia. Abrió el capó, revisó los cables y, sin mirarla, dijo con sequedad que la batería se había agotado porque las luces probablemente quedaron encendidas. Sara sabía que eso no podía ser cierto. Siempre revisaba su auto antes de irse. Su preocupación creció, pero nuevamente intentó encontrar una explicación lógica. Mientras él manipulaba los cables, Sara reunió el valor para hablar sobre lo que la inquieteaba. Le dijo que necesitaban discutir su relación, que quería aclarar sus sentimientos. Mark se detuvo, permaneció en silencio unos segundos y luego se irguió lentamente, clavando la mirada en ella. En sus ojos no había sorpresa ni confusión, sino una tensión fría y profunda. Tras una breve pausa, comenzó a hablar, pero su voz se tornó en un torrente de acusaciones. Decía que había sacrificado todo por ella, que la había convertido en su prioridad, que ella se aprovechaba de sus sentimientos y no valoraba todo lo que había hecho por ella. Su tono se volvía cada vez más fuerte, con una furia contenida que empezaba a aflorar. Algunos vecinos comenzaron a voltear hacia ellos, alertados por el tono de la discusión. Sara intentó calmarlo, pero él ya no la escuchaba. Dio un paso más cerca de ella. Su respiración era pesada, sus movimientos bruscos. En ese momento,
Lo único que ella la deseaba era alejarse, pero la tensión en el aire era sofocante. Retrocedió un poco, pero él acortó la distancia. Su corazón se aceleró. Un escalofrío le recorrió la espalda. La mirada de Mark reflejaba una determinación extraña y aterradora en su imprevisibilidad. De pronto, en algún lugar cercano, se cerró una puerta con fuerza. Un vecino había salido a la calle. Mark soltó su agarre de inmediato, como si lo hubieran atrapado en un acto prohibido. Sarah se apartó de él y sacó su teléfono para llamar un taxi. Pero un repentino mareo la desestabilizó. Su visión se nubló, sus piernas se debilitaron y no pudo mantenerse en pie. Lo último que recordó fue el frío del suelo bajo sus manos y el sonido de pasos que se acercaban. Mark permaneció inmóvil por un momento, sintiendo cómo sus pensamientos se dispersaban en todas direcciones. No había planeado que todo se saliera de control tan rápido. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, pero no podía dejarse dominar por el pánico. Se obligó a concentrarse. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Luego se inclinó y revisó rápidamente el teléfono de Sarah. Sabía que el dispositivo podía contener demasiada información comprometedora. Llamadas, mensajes, ubicación. Representaba un peligro y debía deshacerse de él. Con un movimiento brusco, lo golpeó contra el suelo, recogió los fragmentos y los guardó en su bolsillo. Ahora nadie podría recuperar fácilmente sus últimos mensajes o registros de llamadas. Actuaba con rapidez, pero sin perder la frialdad. Su mente analizaba cada detalle, cada movimiento. Sabía que no podía quedarse allí. Con sumo cuidado, la levantó, asegurándose de no dejar rastros en el vehículo. Ella no reaccionaba, lo que lo hizo mirar una vez más a su alrededor antes de abrir el maletero. Con un cálculo preciso, la acomodó dentro, cerró la tapa y respiró hondo para calmarse. Se sentó al volante, encendió el motor y salió a la carretera con suavidad. Era tarde, las calles estaban vacías, pero aún así, se mantuvo cauteloso. Sabía que las cámaras de vigilancia estaban por todas partes y que cada uno de sus movimientos podía ser registrado. Eligió el camino más discreto, evitando las avenidas principales y cualquier área donde pudiera encontrarse con patrullas policiales. Mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, recordó un complejo habitacional en construcción. Era un lugar abandonado, sin actividad desde hacía meses, lo que lo convertía en el sitio perfecto. Tras unos minutos, giró por un camino de tierra que conducía a la obra en ruinas. No había alumbrado público, solo la débil luz de los edificios lejanos. Detuvo el auto, apagó el motor y escuchó el silencio que lo rodeaba. Su corazón latía con fuerza, pero ignoró el ruido dentro de su cabeza. Abrió el maletero y miró a Sarah. Respiró hondo antes de levantarla con precaución, asegurándose de no dejar rastros en la tapicería del coche. Caminó con paso firme hasta el interior del edificio inconcluso, donde las columnas de concreto proyectaban sombras densas. Su mente seguía trabajando metódicamente. Necesitaba asegurarse de no dejar pruebas. Con delicadeza, la apoyó contra una de las estructuras de hormigón. Permaneció un instante en silencio y luego regresó al auto. Antes de marcharse, sacó el teléfono de Sarah una vez más. Comprobó que no quedara ninguna pieza funcional y lo arrojó a una alcantarilla cercana. Aunque alguien lo encontrara, sería prácticamente imposible recuperar información útil. Se puso al volante y se alejó lentamente, evitando llamar la atención. Al llegar a casa, estacionó en el garaje, apagó el motor y cerró los ojos por un instante. Debía eliminar cualquier rastro. Se quitó la ropa, la metió en una bolsa de plástico y reflexionó sobre la mejor manera de deshacerse de ella. Encendió la ducha, permitiendo que el agua caliente cayera sobre su piel mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Todo tenía que seguir bajo control. No podía permitirse errores. Sin embargo, no sabía que ya había cometido uno, el que marcaría su caída. Teresa Johnson se despertó más temprano de lo habitual, sintiendo una inquietud inexplicable.
Buscó su teléfono de inmediato y vio que no había recibido ningún mensaje de Sara desde la noche anterior. Era extraño. Su hija siempre le escribía, incluso cuando llegaba tarde a casa. Intentó llamarla, pero la llamada se cortó de inmediato, como si el teléfono estuviera apagado o dañado. Una sensación de alarma se apoderó de ella. Se vistió rápidamente, tomó las llaves del coche y salió rumbo a la casa de Sara. Al llegar, encontró la puerta cerrada y el interior en completo silencio. Volvió a llamarla, pero no obtuvo respuesta. Golpeó la puerta, puita, esperó. Luego intentó marcar al teléfono fijo, pero nadie contestó. Esto no era propio de su hija. Sara jamás se iba sin avisar, nunca dejaba a sus hijos solos. Su preocupación creció hasta convertirse en un miedo palpable. Sacó su teléfono y marcó el 911. La patrulla policial llegó 20 minutos después. Teresa les explicó la situación, haciendo hincapié en que Sara nunca desaparecía de esa manera. Los agentes revisaron la puerta, hablaron con algunos vecinos, pero nadie había visto ni oído nada sospechoso. Uno de los oficiales comenzó a verificar los hospitales cercanos, pero no encontraron su nombre en la lista de pacientes ingresados. En ese momento, quedó claro que algo iba muy mal. Esa misma mañana, un trabajador de la construcción que había llegado temprano a un sitio en las afueras de la ciudad notó algo inusual entre las estructuras de hormigón. A primera vista pensó que alguien había dejado ropa o bolsas abandonadas. Sin embargo, al acercarse sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se quedó paralizado unos segundos. Luego retrocedió apresuradamente y sacó su teléfono. Minutos después, la policía recibió una llamada de emergencia. Un equipo de criminólogos y detectives se dirigió al lugar de inmediato. La investigación comenzó sin demora. La zona fue acordonada. Los agentes inspeccionaron cada rincón con meticulosidad. El detective Malcolm Reed, un investigador con años de experiencia, comprendió de inmediato que esto no era un accidente. No había signos de lucha, ni rastros de que la víctima hubiera intentado huir o pedir ayuda. Todo indicaba que alguien la había llevado allí deliberadamente, esperando que no la encontraran. Lo primero que hicieron los agentes fue revisar las cámaras de seguridad cercanas. Algunas calles en la zona tenían vigilancia, y en una de las grabaciones encontraron una pista, un automóvil negro ingresando al área de construcción en plena noche. La imagen era borrosa y no se distinguía la matrícula, pero estaba claro que el conductor conocía bien el camino. La siguiente pista apareció cuando los investigadores encontraron restos de un teléfono móvil destrozado cerca del sitio. Los peritos confirmaron que pertenecía a Sara. Sin embargo, el dispositivo estaba completamente destruido, lo que indicaba que alguien había intentado eliminar cualquier rastro de información. Esa misma tarde, la policía se dirigió a la casa de Mark Wilson, al ser la última persona con la que Sara había estado en contacto. Sin embargo, no lo encontraron. Aquello encendió todas las alarmas. Al interrogar a los vecinos, descubrieron que Mark había salido temprano en la mañana y no había regresado. Ahora, él se convertía en el principal sospechoso. Se emitió una orden de búsqueda a nivel estatal. La cacería había comenzado. Mark Wilson sabía que tenía poco tiempo. En cuanto vio las noticias sobre el hallazgo del cuerpo de Sara, entendió que no podía quedarse en San Diego por más tiempo. Había planeado su siguiente movimiento incluso antes de ponerse al volante. Tenía suficiente dinero en efectivo para huir. Había retirado dinero con antelación. Tenía documentos falsos y contactos que podían ayudarlo a desaparecer. Sabía que debía moverse rápido, sin pánico y sin dejar rastros. Dejó su coche en el estacionamiento de un centro comercial. Tomó un vehículo alquilado y se dirigió hacia Nevada. El plan era simple: atravesar varios estados, cambiar de automóvil y desvanecerse en la sombra. Pero la policía tampoco perdió el tiempo. Después de que su ausencia en casa levantara sospechas, el detective Malcolm Reed ordenó una búsqueda a gran escala. Se enviaron alertas a todos los departamentos de policía en California y en los estados vecinos.
Los oficiales verificaban posibles rutas de escape, interrogaban a sus conocidos y rastreaban sus movimientos financieros. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y su número de teléfono quedó bajo vigilancia. La primera pista apareció en cuestión de horas. Las cámaras de una gasolinera en la frontera detectaron su presencia. Había cambiado de vehículo, pero no podía evitar dejar rastros digitales. Mark sentía que la soga se apretaba a su alrededor. No podía usar sus tarjetas de crédito. Cada transacción lo delataría. No podía correr riesgos, así que solo usaba efectivo. Se alojó en un pequeño motel, registrándose con un nombre falso, pero no lograba relajarse. Cada minuto esperaba que la puerta se abriera de golpe y que los oficiales irrumpieran para arrestarlo. Sabía que tarde o temprano lo encontrarían, pero esperaba ganar tiempo para idear un nuevo plan. Pero su intuición lo traicionó. Uno de los huéspedes del motel vio su rostro en las noticias y llamó de inmediato a la policía. 30 minutos después, el edificio estaba rodeado. Mark, al notar el movimiento inusual en el estacionamiento, miró por la ventana y vio las luces de los autos policiales acercándose. No había tiempo para pensar. Corrió hacia la salida trasera, atravesó el estacionamiento y se deslizó entre los callejones, tratando de perderse en la oscuridad. Su adrenalina lo impulsaba a seguir adelante, pero sabía que no podría huir por mucho tiempo. Los agentes ya habían bloqueado todas las salidas. Un helicóptero sobrevolaba la zona, iluminando las calles con su reflector. Mark intentaba confundir a sus perseguidores, moviéndose por un recorrido caótico. Se escabulló por un callejón estrecho, cruzó un patio trasero y salió a otra calle, esperando que no lo hubieran visto. Sin embargo, su prisa lo traicionó. De repente, una voz firme resonó detrás de él. ¡Detente! ¡Policía! Mark hizo un último intento por escapar, pero en el siguiente segundo sintió cómo lo derribaban al suelo. 2 oficiales lo inmovilizaron, le torcieron los brazos y le colocaron las esposas. Intentó forcejear, pero fue inútil. Todo había terminado. Lo levantaron, aturdido y derrotado. El detective Reed apareció entre las sombras y lo miró con frialdad antes de decirle con calma: «Intentaste huir, Mark, pero no tenías a dónde ir». Ahora lo esperaba el juicio. Mark estaba sentado en la sala de interrogatorios, con las manos esposadas y la mirada vacía. No mostraba ninguna emoción, como si no comprendiera que la trampa se había cerrado. Frente a él, el detective Malcolm Reed organizaba los documentos sobre la mesa, observando cada uno de sus movimientos con atención. Sobre la mesa había fotografías de Sarah, capturas de las cámaras de vigilancia que mostraban su coche en la escena del crimen y los informes de los peritos forenses. Las pruebas hablaban por sí solas, pero Mark mantenía su compostura, como si todo aquello no tuviera ninguna importancia. Se aferraba a la idea de que aún tenía el control, pero Reed sabía que estaba acorralado. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. Mark no respondió a las preguntas, fijando su vista en un punto lejano, como si su mutismo pudiera salvarlo. Sabía cómo funcionaba aquello. Cuanto menos dijera, menos podrían usar en su contra. Pero Reed no tenía prisa. Conocía el perfil de hombres como él, y sabía que, bajo la presión adecuada, terminaría cediendo. Abrió la carpeta que tenía frente a él, sacó varios papeles y los deslizó sobre la mesa. «No es la primera vez que lo haces, Mark. Tenemos testimonios, sabemos quién eres en realidad». Mark no reaccionó, pero un leve destello de irritación cruzó su rostro. No esperaba que la policía hubiera escarbado tan profundo en su pasado. Durante los días posteriores a su arresto, los detectives analizaron su historial y encontraron a varias mujeres que estuvieron bajo su control. Una de ellas, Laura Bennett, relató que, 2 años antes, Mark había seguido el mismo patrón. Al principio, un romance apasionado. Luego la posesividad, los celos, las amenazas veladas. Cuando ella intentó alejarse, él la acosó, esperándola fuera de su casa, siguiéndola hasta el trabajo. Finalmente logró escapar, pero no todas tuvieron tanta suerte.
Otras exnovias dieron testimonios similares. Reed continuó hablando con calma, sin apartar la vista de Mark. Planeaste cada paso. La hiciste sentir segura. La convenciste de que eras el hombre perfecto. Pero cuando empezaste a perder el control sobre ella, te diste cuenta de que no podías aceptarlo. Mark apretó los puños, pero aún guardaba silencio. Sabía que cada palabra que dijera sería analizada, cada gesto registrado. Sin embargo, dentro de él, la rabia hervía. Odiaba ser descubierto. Odiaba que sus planes se desmoronaran. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los peritos confirmaron que las huellas en la obra en construcción coincidían con las suyas. Los datos de geolocalización de su teléfono indicaban que había estado en la zona en la noche del crimen. Y un informe financiero reveló que había retirado una gran suma de dinero antes de su huida. Todo indicaba que no fue un acto impulsivo, sino un cálculo frío y premeditado. Cuando Reed finalmente le dijo, «Creíste que eras más listo que todos, pero tu arrogancia fue lo que te delató». Mark bajó la mirada por primera vez en todo el interrogatorio. Sabía que no había escapatoria, había perdido. El juicio contra Mark Wilson atrajo la atención de toda la ciudad. La gente esperaba justicia, siguiendo cada detalle del proceso, mientras los periodistas informaban sobre cada audiencia, analizando los motivos del crimen, la personalidad del acusado y el destino de Sarah. La sala del tribunal estaba abarrotada. En la primera fila se encontraba la familia de Sarah, con su madre, Teresa, observando fijamente al hombre que había destruido sus vidas. No lloraba, pero en su mirada había una intensidad que incluso el fiscal podía sentir. Mark entró en la sala bajo custodia, con las manos esposadas, pero manteniendo una expresión serena. Ya no tenía el control de la situación. Su destino estaba en manos del jurado. La fiscal Jennifer Collins abrió el juicio con una declaración contundente. Explicó que lo ocurrido no fue un accidente ni un momento de ira descontrolada, sino un plan calculado. Mark Wilson manipuló a Sarah, la controló y, cuando se dio cuenta de que la estaba perdiendo, decidió que, si no podía tenerla, nadie más lo haría. Luego presentó las pruebas, grabaciones de cámaras de seguridad, huellas encontradas en la escena del crimen, testimonios de exparejas que confirmaban su patrón de comportamiento. También señaló que su intento de fuga, la destrucción de evidencias y su huida a otro estado eran pruebas irrefutables de su culpabilidad. El abogado defensor, Marcus Sullivan, intentó cambiar la narrativa. Alegó que Mark no tenía intención de hacer daño, que fue un trágico accidente, que su cliente estaba emocionalmente inestable y no era consciente de sus acciones. Insistió en que no había testigos directos del momento exacto del crimen y que las pruebas eran circunstanciales. Trató de retratar a Mark como un hombre bajo presión, afectado por problemas financieros y emocionales. Pero sus argumentos eran débiles frente a la contundencia de las pruebas. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Miles Carter, un vecino de Sarah, quien la noche del crimen había escuchado la discusión. Declaró que vio a Mark sujetándola por el brazo, que notó su tono agresivo y que en las últimas semanas había percibido cómo la controlaba. Ese fue el detalle final que necesitaba el jurado. Después de 5 días de audiencias, ambas partes presentaron sus alegatos finales. La fiscal recordó que este caso no se trataba de un error ni de un malentendido, sino del verdadero rostro de un depredador. Describió cómo Mark Wilson había dominado a las mujeres en su vida y cuando ya no pudo hacerlo, tomó la decisión de destruirlas. El abogado defensor pidió clemencia, pero ya era demasiado tarde. El jurado se retiró para deliberar y el silencio se apoderó de la sala. 6 horas después, regresaron con su veredicto. Culpable de todos los cargos. Mark no reaccionó cuando el juez pronunció la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En ese momento, comprendió que su historia había terminado, que ahora formaba parte de un sistema que no podía controlar. Mientras se lo llevaban esposado, no dijo una sola palabra. En la sala, algunas personas sollozaban en voz baja,
Pero Teresa Johnson simplemente cerró los ojos y exhaló. Sabía que nada le devolvería a su hija, pero al menos ahora había justicia. La sentencia de Mark Wilson no fue el final, sino solo un punto en una larga cadena de eventos que cambiaron la vida de muchas personas. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde comenzó su nueva realidad tras las rejas, despojado de control, poder y todo lo que alguna vez poseyó. Ya no podía manipular, ya no podía infundir miedo, ya no podía esconderse tras mentiras. El mundo que había construido se había derrumbado y ahora solo era un número más en el sistema, un recluso sin nada. Nunca admitió su culpa, nunca expresó arrepentimiento, nunca intentó justificarse. Simplemente se sentó en su celda, mirando a un punto fijo, entendiendo que ya no tenía dominio ni siquiera sobre su propio destino. Pero las consecuencias de sus actos trascendieron los muros de la prisión. La familia de Sarah nunca pudo recuperarse por completo de su pérdida. Teresa Johnson asumió la custodia de sus 3 nietos, tratando de brindarles amor y estabilidad. Pero nadie podía reemplazar a su madre. Los niños aún no comprendían del todo lo que había sucedido, pero con el tiempo empezaron a hacer preguntas, a buscar respuestas, a tratar de encontrar justicia en un mundo que les arrebató a la persona más importante de sus vidas. Teresa hizo todo lo posible por protegerlos y asegurarles un futuro, pero el vacío dejado por Sarah era imposible de llenar. La historia de su muerte sacudió San Diego. La gente habló de ello durante meses. Los periodistas escribieron artículos sobre cómo los celos y el control pueden conducir a tragedias. Los activistas alzaron la voz para defender a las víctimas de relaciones abusivas. La pastelería de Sarah, que alguna vez fue un lugar de calidez y alegría, se convirtió en un símbolo de pérdida y memoria. El negocio cerró, pero sus amigos y colegas crearon un fondo en su honor para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Gracias a este fondo, muchas mujeres que no veían salida pudieron encontrar refugio, asesoramiento y apoyo. El juicio de Mark no solo reveló su crimen, sino también su pasado. Tras su arresto, varias exparejas hablaron públicamente sobre su comportamiento controlador y amenazante. Sus testimonios se convirtieron en una advertencia para otras mujeres, una prueba de que las señales de alerta nunca deben ignorarse. Durante demasiado tiempo, Sarah no quiso ver el peligro. Se convenció de que todo estaba bien, de que su amor era más fuerte que la posesividad de Mark. Ahora, su historia se convirtió en un mensaje, en una advertencia que nadie podía ignorar. El detective Malcolm Reed, quien dirigió la investigación, admitió después que este caso fue uno de los más difíciles de su carrera. Había visto muchos crímenes, pero este era más que un asesinato. Era una tragedia que pudo haberse evitado si alguien hubiera intervenido antes, si Sarah misma hubiera escuchado las señales, pero ya era demasiado tarde para ella. Ahora, solo quedaba evitar que la historia se repitiera. Mientras tanto, Mark Wilson seguía existiendo en su nueva realidad, donde su nombre ya no significaba nada. Intentó apelar su sentencia, pero cada intento fue rechazado. Finalmente se convirtió en lo que siempre había temido: nadie. La historia de Sarah no terminó con su muerte. Su nombre quedó como un eco, un recuerdo imborrable, una advertencia que ya no podía ser silenciada.